Buen día a todos, queridos hermanos. Nos encontramos una vez más para continuar acerca de nuestros temas de espiritualidad católica. En este día vamos a hablar acerca de la castidad. Muchas cosas se hablan acerca de la castidad, muchas acertadas, y también muchas se hablan de manera desacertada. Pues quisiera aclarar un poco acerca de este tema en base a lo que nuestra Madre, la Iglesia Católica, nos enseña. Quisiera exponer este tema en primer lugar hablando acerca del don de la castidad y en segundo lugar hablar de los tipos de castidad. En primer lugar, veamos una breve definición de lo que es la castidad. Podemos decir que la castidad es la virtud que permite a la persona vivir la sexualidad en orden, respeto y alegría. Pues me parece que esta es una definición que con pocas palabras describe, manifiesta muy bien lo que es la castidad. Porque si se han dado cuenta, hemos hablado de que es una virtud y en cuanto a virtud podríamos decir también que es un don de Dios. En segundo lugar, hemos dicho que la virtud de la castidad tiene que ver, necesariamente es así, tiene que ver con la vivencia de la sexualidad. Por tanto, ahí hay un segundo aspecto, que la castidad tiene que ver con la vivencia de la sexualidad. Y en tercer lugar, pues esta virtud, si se vive bien, se ha de vivir en alegría, en gozo. Por tanto, hay tres aspectos en esta definición que quisiera explicar un poco más, que quisiera ahondar un poco más en cada uno de ellos. En primer lugar, veamos este aspecto de que la virtud de la castidad es un don. Si yo quiero vivir bien la virtud de la castidad, pues lo he de pedir a Dios, porque es un don. No puede haber una persona que quiera vivir bien la castidad, pero no se lo pide a Dios. Sin la ayuda de Dios, sin el auxilio de Dios, ninguna persona podrá vivir el don de la castidad. Aunque ya voy a ahondar sobre los tipos de castidad, quisiera decir desde ya que la castidad estamos llamados a vivir todos, tanto los casados, tanto nosotros los consagrados, las personas que pues viven en noviazgo, todavía no se han casado, las personas que por diversas razones viven en soltería, pues cada una de estas personas vive la castidad o está llamado a vivir la castidad, por supuesto, todos estamos llamados a vivir la castidad, cada uno según su estado de vida. Para todos, la virtud de la castidad es un don, es un regalo del Señor. Como digo, si es un regalo, se lo hemos de pedir al Señor para que Él nos enseñe a vivir este don y nos lo enseña a vivir en alegría. Cuando el Señor regala este don, te posibilita vivirlo de una manera gozosa, no como un peso, no como, tengo que cumplir esto, no. Cuando Dios realmente lo regala, pues uno lo vive de una manera gozosa. En segundo lugar, veamos este siguiente aspecto de esta definición de la castidad. Hablar de la castidad necesariamente nos lleva a hablar de la sexualidad. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, la virtud de la castidad consiste en vivir la sexualidad de una manera ordenada. Por tanto, necesariamente hablar de la castidad nos lleva a hablar de este tema. En primer lugar, antes de decir qué es la sexualidad, quisiera empezar a decir qué cosa no es la sexualidad. Y no es sexualidad solamente,
no es genitalidad. Si alguien nos pregunta, ¿qué es la sexualidad? No podríamos decir que la sexualidad pues tiene que ver sola y exclusivamente con la genitalidad. No, eso es totalmente desacertado. Por supuesto, hablar de sexualidad nos lleva a hablar de genitalidad, pero la genitalidad no encierra, no aborda todo lo que es la sexualidad, no abarca todo lo que es la sexualidad. La sexualidad es más que eso. ¿Por qué? Porque la sexualidad abarca toda la persona humana, como vamos a ver a continuación. Por tanto, tiene que ver también con la parte espiritual de la persona. Si nosotros identificaríamos solamente sexualidad con genitalidad, estaríamos diciendo que la sexualidad solamente tiene que ver con la parte corporal, biológica del ser humano, y no es así. La sexualidad tiene que ver con toda la persona, también con la parte espiritual de la persona. En segundo lugar, la sexualidad no se refiere solamente a las relaciones sexuales. Si uno dice, voy a hablar de sexualidad, entonces tengo que abarcar el tema de las relaciones sexuales porque en ellas empieza y en ellas termina. Todo eso es sexualidad. Hablar de relaciones sexuales, no. Tiene que ver, pero este tema no aborda, no abarca totalmente el amplio campo de la sexualidad. Tiene que ver con ello, pero no se limita a ello. De hecho, los que no están llamados al matrimonio, como nosotros sacerdotes, religiosas, laicos consagrados, pueden vivir su sexualidad en plenitud, con libertad y gozo auténticos y profundos. Por tanto, la sexualidad no se limita solamente a las relaciones sexuales. En tercer lugar, hablando de qué cosa no es sexualidad, tenemos que decir que la sexualidad no es algo malo y negativo. Ha sido creado por Dios. La sexualidad es creación de Dios, por tanto no puede ser malo ni negativo, sino más bien algo bueno y noble. Todo lo que ha sido creado por Dios siempre será algo bueno y noble. Si vamos al libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27, y luego vamos a ver el versículo 31, dice: creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Pasamos al 31. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció, día sexto. Pues Dios ha creado todo, también al ser humano, y al final de ese relato de la creación dice: vio Dios todo cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Y todo cuanto había hecho era muy bueno. Pues la sexualidad también ha salido de las manos creadoras de Dios. La sexualidad también es creación de Dios. Por tanto, es algo bueno, es algo noble. Ahora sí, una vez que hemos visto qué cosa no es la sexualidad, veamos qué cosa es la sexualidad. Podemos decir que la sexualidad es la estructura humana, abarca el cuerpo y el alma, creada por Dios para donarse al otro. Solo en la medida en que se vive donándose, entregándose, la persona experimenta la libertad y el gozo auténticos. Qué importante es, queridos hermanos, saber en realidad qué cosa es la sexualidad.
es la estructura humana, tiene que ver con toda la persona humana, su cuerpo y su alma. La sexualidad ha sido creada por Dios para que la persona se done al otro, se entregue al otro. Y en ese donarse y en ese entregarse, hallar la felicidad, el gozo, la libertad de ser para los demás. Pues queridos hermanos, esto en realidad es la sexualidad. Por tanto, hablar de sexualidad es hablar de algo bueno y noble que Dios ha creado en ti para que te entregues a los demás. Y si esto es la sexualidad, pues todos estamos llamados a vivirla de manera ordenada, es decir, a vivir la castidad. Casados, solteros, consagrados. Un tercer aspecto de esta definición que hemos dado de la castidad, pues tiene que ver con el vivir la alegría de la castidad. Porque nosotros en un inicio hemos dicho que la castidad es esa virtud por la cual uno vive su sexualidad de manera ordenada, con respeto y alegría. Pues la alegría tiene que ver con la castidad. La castidad tiene que ver con la alegría. Aquel que vive adecuadamente su sexualidad está viviendo la castidad y por tanto innecesariamente y consecuentemente goza de vivir la castidad, goza de vivir esta libertad, de no estar esclavizado a los vicios, a los pecados, que más bien va en contra de la castidad, puesto que tiene que ver con vivir la sexualidad de manera desordenada. Y esto es el pecado. El pecado específicamente contra el sexto mandamiento. Pues la castidad, como he dicho, es aquello que me permite vivir la sexualidad que Dios me ha regalado, donándome, entregándome, sirviendo y amando. Y se sabe por antropología humana que el hombre puede ser feliz si se dona, si se entrega. Solamente en esa donación, solamente en esa entrega, el hombre puede encontrar, puede hallar esa felicidad que tanto ansía su corazón. Entonces, qué importante es seguir esta secuencia. La castidad es aquello que me permite vivir la sexualidad entregándome, donándome a los demás. Segundo, para que me sigan, estoy repitiendo, el ser humano solamente puede ser feliz si se entrega, si se dona. Por tanto, si yo vivo la castidad, podré ser feliz. Porque viviendo la castidad estoy entregándome, estoy dándome a los demás, y así es como el hombre puede ser feliz. Por tanto, queridos hermanos, a veces se nos hace ver a la castidad como si fuera aquello que te reprime, como si fuera aquello que te coacciona, como si fuera aquello que te anula. Pero esto no es así. Más bien, la castidad te permite gozar de esta libertad, te permite ser feliz. Hay un pasaje muy bonito en el Evangelio de San Juan, en el versículo 10 hasta el 11. Los que tienen la Sagrada Escritura en la mano pueden buscar conmigo Juan 10, versículos del 10 al 11. Dice lo siguiente, sobre todo desde la segunda parte del versículo 10, sin embargo vamos a empezar desde el inicio del versículo 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesucristo nos dice, yo he venido para que tengan vida
y la tengan en abundancia. Queridos hermanos, Dios te llama a que des vida con tu vida. Y no un poco, sino vida en abundancia. Para eso Dios nos ha creado, para hacernos colaboradores de la vida, para ser fecundos dando vida. Y en esto estamos todos, casados, consagrados, puesto que los casados dan vida biológica y nosotros los consagrados damos vida espiritual. Pues para esto nos ha creado Dios para dar vida. Dios, como algunos quieren hacerlo ver, Dios no es un ser que quiere anular a la persona, que quiere reprimir a la persona, sino que quiere dar vida y vida en abundancia a través de ellas. La segunda parte de este tema de la castidad, como ya dije, es ver los tipos de castidad, la clasificación de la castidad, por decirlo así. Muy bien, pues este don, el de la castidad, es vivido según el estado que cada persona tenga. En primer lugar, veamos la castidad conyugal. La castidad conyugal, como su mismo nombre lo indica, es la castidad a la que están llamados a vivir los cónyuges, los casados. Pues ellos están llamados a vivirla día a día, en la entrega mutua, en el donarse, en el dar su tiempo, en el dar sus capacidades al otro, en el a veces callar, en el a veces dar, ofrecer el silencio. Pues la castidad conyugal se ve en el día a día en todo esto. Ahora bien, esta entrega se expresa de manera especial en el acto conyugal. El acto conyugal bien vivido es aquel en el que se ven como un don en sí mismo y no como un medio de placer y no como un instrumento de placer. El acto conyugal debe llevar a la persona, a las personas, a los cónyuges, a donarse, a entregarse, a unirse, y más bien han de desechar cualquier tipo de buscar en el cónyuge el placer. El placer es una consecuencia del acto conyugal, o mejor dicho, es un medio del acto conyugal. No ha de ser un fin. Si un cónyuge en el acto conyugal busca el placer, tiene el acto conyugal, puesto que busca el placer, entonces está poniendo a la persona, al otro cónyuge, como un medio, como un instrumento de placer. En ese sentido está cosificando a la persona. Y obviamente, pues el cónyuge no es un instrumento, no es un medio, es una persona, tiene una dignidad altísima. No podemos darle la dignidad a una persona, la dignidad de una cosa, de un simple instrumento, de un simple medio. El placer es un medio que apunta a un fin. ¿Cuál es el fin? La unión, la procreación. Juan Pablo II, hablando de la castidad conyugal, pues invita vivamente a que los cónyuges vivan periodos de continencia, para que de esa manera purifiquen cualquier tipo de ver a la persona como un medio, como un instrumento de placer. Juan Pablo II recomienda esto y pues la experiencia de muchos cónyuges aseguran que esto es así, que cuando en un matrimonio se vive los periodos de continencia, esto da muchísimo fruto, puesto que se dan cuenta que el acto conyugal es parte de su vivencia matrimonial. Se dan cuenta que el acto conyugal pues es solamente esa expresión especial de su unión
y es una expresión, sí, como digo, muy especial. Sin embargo, no abarca todo lo que corresponde a esta unión matrimonial. En relación a esto que hemos dicho de los periodos de continencia que puede vivir un matrimonio y que lo aconseja vivamente Juan Pablo II y muchos más, por supuesto, una pareja de casados, especialmente el esposo, cuenta su experiencia de casados diciendo que cuando han vivido estos periodos de continencia, hablan que su unión matrimonial, que esa comprensión del uno al otro se ha fortalecido, ha crecido, y que él ha ido viendo cómo han ido creciendo, fortaleciéndose aspectos que quizás antes pues estaban débiles. Ha ido viendo cómo esa unión se ha ido haciendo cada vez más fuerte. Pues vivamente entonces se aconseja a los cónyuges que vivan también estos periodos de continencia cuando lo vean conveniente, cuando hay un mutuo acuerdo entre los dos, por supuesto. En segundo lugar, tenemos a la castidad virginal. ¿A qué nos referimos con este tipo de castidad? Nos referimos a aquella a la que están llamados a vivir nosotros los consagrados. Nosotros estamos llamados a vivir en unión total y exclusiva con Jesucristo esposo. El consagrado no es un soltero, el consagrado no es aquella persona que no se ha casado, el consagrado no es aquella persona que vive solo, el consagrado es aquella persona que tiene a Jesucristo como su esposo. El consagrado se sabe amado por Jesucristo. El consagrado encuentra que todos sus anhelos, todos sus deseos más profundos de su corazón, pues los ve colmados en Jesucristo, en el amor de Jesucristo. Así pues, el consagrado es todo para Jesucristo y Jesucristo es todo para el consagrado. En este sentido, llegados a este punto, hablando de Jesucristo esposo, me detengo a hablar de algo que es muy importante, de algo que es fundamental para la vida de todos los cristianos. Jesucristo es el esposo de la humanidad. ¿En qué sentido? En que todo hombre, todo ser humano, tiene un vacío infinito en su corazón, que solamente puede ser llenado por aquel que es infinito. Un ser finito, como somos todas las criaturas, no puede llenar el corazón del hombre, del ser humano. Necesita que algo o alguien infinito llene ese vacío infinito que hay en el corazón del hombre. Así pues, Jesucristo, esposo, es el único que puede saciar las apetencias del corazón humano. Uno puede decir, Padre, está bien, pero ustedes los consagrados se entiende, pero ¿cómo decir que Jesucristo es esposo de un casado, de un cónyuge? Eso sí no podría ser. Claro que sí, y esto enseña la Iglesia, y esto enseña la Sagrada Escritura a lo largo de sus páginas. ¿En qué sentido podemos decir que Jesucristo es esposo de un casado? En el sentido que el casado se une a Jesucristo esposo por medio de su cónyuge. ¿Cómo es esto? Para poder entender mejor, quizás convenga explicar cómo es esta unión del consagrado y Jesucristo, para luego explicar cómo es esa unión del cónyuge con Jesucristo por medio de su otro cónyuge. Bien, cuando un consagrado
se une a Jesucristo, se consagra a Jesucristo, esa unión del consagrado con Jesucristo se da de una manera directa, se da de una manera inmediata. ¿Qué quiere decir inmediata? Inmediato viene de in y de medio. In quiere decir una privación, es decir, que no hay medio, que no hay mediación. El consagrado se une inmediatamente con Jesucristo, sin mediación de una persona. Pues esta es la unión de un consagrado con Jesucristo. En el caso de un casado, de un cónyuge, esta unión no es inmediata, sino es mediata. ¿Por qué? Porque hay un medio. En este caso es el otro cónyuge. Por tanto, el esposo se casa siempre, todo ser humano se casa siempre con Jesucristo, en el caso del casado, por medio de su cónyuge. Pues, queridos hermanos, espero que haya quedado claro este punto acerca de esta realidad de la esponsabilidad del hombre con Jesucristo. Entender esto es entender algo fundamental, algo principal. En tercer lugar, tenemos la castidad en continencia. Y esta castidad es el tipo al que están llamados a vivir los novios. Ellos están llamados a aprender desde ya a mirarse como un don en sí mismo, aprendiendo a amarse y donarse sin que esto sea expresado todavía en el acto conyugal, pues no se puede expresar aquello que no existe. Por tanto, los novios están llamados a vivir este periodo tan hermoso, que puede ser tan hermoso, que no siempre lo es lamentablemente, para aprender, como digo, a mirarse como un fin en sí mismo, aprender a respetar la dignidad del otro, aprender a no mirar para nada en absoluto al otro como un medio de placer, como un instrumento de placer. Y como hemos dicho, cuando una persona mira así al otro, está denigrando su dignidad, está bajando su dignidad, porque ya no la mira como una persona, sino como un instrumento, es decir, como una cosa. Se está cosificando a la persona. Pues han de aprender a amarse y a donarse ya desde este periodo de noviazgo, a donar su tiempo, a donar el respetar que el otro pues está en varios aspectos, en varios quehaceres, y entonces te ofrezco mi respeto de eso que estás haciendo y sé respetar tus tiempos y no te coacciono, sino más bien entiendo que tú estás ocupado ahora y que yo no puedo absorberte por mis deseos. Entonces es una ocasión para donarse, como digo, para amarse. Sin embargo, este amor, esta donación todavía no puede expresarse por el acto conyugal, porque como hemos dicho, el acto conyugal es la expresión especial entre la unión de dos esposos. Sin embargo, en los novios todavía no son esposos. Por tanto, no pueden expresar esa unión que solamente existe en los esposos. ¿Cómo van a expresar algo que no existe? Pensemos en un centro educativo, ¿no? En las afueras del centro educativo hay una señalización que dice bajar el kilometraje, puesto que por aquí están pasando escolares. Pues eso, en las afueras de un colegio, es algo entendible, es algo razonable, es algo normal, porque con esa señal estoy expresando que hay escolares, o que van a venir escolares,
o qué escolares acercándose. Entonces pido que tengan cuidado los conductores. Bien, pues esa señal me indica una realidad. En el caso del acto conyugal entre novios, o mejor dicho, en el caso de la unión sexual entre novios, están expresando algo que no existe, y eso pues no es entendible, y eso no es razonable. Es como poner esa señalización de que hay escolares cuando no los hay, cuando a 2 kilómetros a la redonda de esa señalización no hay ningún colegio. Entonces, ¿cómo pones ese objeto, esa señal, si no hay un colegio? Por tanto, no van a haber normalmente escolares que se estén acercando por esa zona. Estás falseando una realidad. Pues de manera parecida, cuando unos novios tienen la unión sexual, están expresando algo inexistente, están falseando una realidad. En el caso de los cónyuges, pues el acto, la unión sexual, es una expresión de esa unión que Dios ha sellado. Dios los ha hecho una sola carne. Y entonces el acto conyugal expresan esa unión que Dios ha sellado en el matrimonio. Este tipo de castidad en continencia abarca también a los solteros. ¿A qué me refiero con los solteros? Por supuesto, no me refiero a las personas que viven sin ningún tipo de compromiso para llevar una vida libertina, para que hagan con su vida lo que a ellos les plazca. No. Cuando hablo de los solteros me refiero a aquellas personas que no se han consagrado a Dios siendo religiosos, religiosas, sacerdotes, que no se han comprometido en un matrimonio, sino que por diversas circunstancias, porque se han quedado cuidando a sus papás, porque se han dedicado de lleno a la evangelización, porque se han dedicado de lleno a la enseñanza, a la educación, y no se han podido comprometer de alguna manera, y pues viven así, de una manera soltera, pues ellos también están llamados a vivir en continencia y están llamados a vivir su unión con Jesucristo, ojo, de una manera también inmediata, de una manera directa. Es el caso de las viudas también, o de los viudos, pueden vivir una unión con Jesucristo ya no de una manera mediata a través de su cónyuge, sino de una manera inmediata con Jesucristo. Es verdad que pueden volver a casarse, aunque San Pablo elogia a aquellas personas que quedando viudas no se casan. Muy bien, queridos hermanos, espero que haya quedado claro. Si queremos recapitular lo que hemos dicho, tendremos que decir que la castidad es el don que Dios concede a sus hijos para vivir la sexualidad de una manera ordenada, de una manera feliz. Esta castidad se puede vivir de una u otra manera según el estado de vida. Se puede vivir la castidad conyugal, se puede vivir la castidad virginal o la castidad en continencia. Pues espero que este tema te haya servido de mucho, que te haya enriquecido, que te haya ayudado a entender más acerca de este regalo maravilloso como es la castidad, el cual hemos de pedir constantemente al Señor para vivirlo cada vez de una mejor manera. Que el Señor derrame abundantemente sus bendiciones sobre ti, sobre cada uno de nosotros, para que, como digo, vivir cada vez mejor y cada vez más gozosamente este don maravilloso de la castidad. Deseo que el Señor bendiga a ti y a toda tu familia. Cristo es mi prometido,
Él es toda mi vida. Enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra. Su Padre es el Dios vivo que no tiene final. Cuando tocan mis labios su cuerpo Eucaristía, mi corazón transforma de pureza y castidad, y el beso de su boca que de amor me consume me da el dulce tesoro de la virginidad. Cristo es mi enamorado, es mi amante y mi amado. Mi frente la ha marcado con su sello de amor, y yo estoy consagrada a mi Cristo adorado. Que ningún otro amante se me acerque jamás. De su sangre preciosa me siento en pureza.